Descargo de responsabilidad, no soy dueño de Naruto ni de ninguno de sus personajes. Las nubes se alejaron tenue y suavemente de los jardines públicos de la aldea de Kumogakure, donde se llevaría a cabo el festival, realizado en memoria del cumpleaños de Naruto. Las personas que conocían al niño ya habían hecho sus rondas en su tumba, y todos, mientras se sentaban en uno de los muchos bancos, comenzaron a hablar entre sí sobre cosas triviales. Muchos no conocían al niño, pero la comida y las bebidas gratis pueden convencer a muchos de hablar bien incluso de las personas más acérrimas. Por otro lado, mientras incluso los niños jugaban, tiraban pelotas y las atrapaban, una especie de área silenciosa de silencio rodeaba un árbol específico y una persona específica, que aparentemente roncaba levemente. Tenía las manos en el pecho, la capucha puesta, la ropa blanca y negra cubriéndolo, mientras que sus manos, no cubiertas por sus guantes habituales, parecía haber sido mordido repetidamente. Yujito estaba mirando al hombre desde donde ella estaba sentada, entrecerrando la mirada cada vez que pensaba que había visto al hombre moverse, como un gato listo para atacar a un ratón. Si intentaba algo, cualquier cosa para arruinarle el servicio conmemorativo de Otouto, que siempre sucedía bajo el motivo de una fiesta de cumpleaños, ella no se lo permitiría. Lo mismo se dijo de Anko, quien sin embargo se tomó el tiempo para comerse a Dangos, entre una mirada asesina y otra. El Raikage tuvo que ser calmado por Jiraiya y por B, para evitar golpear al hombre por los daños por los que el sabio Toad, al final, había bifurcado el dinero. Darui era el único de pie, en silencio, un poco alejado del resto del grupo, ya que había decidido que sería el primero en interceptar al hombre, si intentaba algo divertido. Desconocido para él, incluso Jiraiya estaba un poco tenso de vez en cuando, mientras intentaba sus maneras suaves con las damas que habían venido a la fiesta de cumpleaños, y eso en verdad era un servicio conmemorativo. Shoko tuvo que ser calmada por Yugoro, porque ella en realidad quería ir y desafiar al hombre, mientras que Saya había hecho un puchero por la injusticia de no poder hacerle genjutsu para que él viera sus peores pesadillas, y Mogura se quedó en silencio, sentado en un rincón, sacudiendo la cabeza de vez en cuando. Así que ese es el hombre que tendré como líder de equipo. Una mujer de piel oscura, con ojos verdes y cabello gris claro habló en voz baja, su mirada vagando hacia donde el hombre estaba durmiendo, aparentemente en paz. Sí, y, si todo lo que he oído por hoy es lo suficientemente bueno, es un bastardo de clase S, respondió el Raikage con un gruñido, mientras casi rompe la mitad del vaso de plástico, y no olvidemos que también es capaz de hacer sudar al sabio sapo, por lo que es un bastardo de clase S, y tiene derecho a ser así, lo que lo convierte en un bastardo aún más, refunfuñó el hombre bronceado mientras tomaba un trago del ramen, la comida de la ocasión. Raikage-sama. Un guardia llamó desde un lado del claro, viniendo apresuradamente hacia el hombre, sudando y jadeando, apenas contuvo el aliento antes de gritar. Hay objetos voladores viniendo por aquí. Las patrullas fronterizas no responden. La cara del Raikage palideció, antes de volverse a un grado oscuro de rojo furioso. La oración no se terminó, mientras las explosiones recorrían la ciudad, los edificios explotaban mientras lo que parecían pequeñas cruces doradas volaban por los cielos de Kuno, arrojando kunais hacia abajo con etiquetas explosivas a un ritmo alarmante. Kami, te odio, fue el pequeño susurro de Toruna, mientras se levantaba lentamente, mirando a los invasores voladores. ¿Justo ahora? ¿Por qué no podían venir otro mes? ¿Hoy tenían que venir y hacer su invasión? Hoy, cuando ya había planeado mandar a Nojin la fiesta. Gruñó ligeramente, mientras se lanzaba hacia adelante, incluso más rápido que el mismo Raikage, para cubrir a un pequeño niño llorando de un par de kunais, que fueron desviados de golpearlo en la espalda por dos serpientes gigantes, que brotaron de su manto. Estaba renunciando a su actitud de idiota, pero no podía permitir que un chico fuera desmembrado frente a él, no era tan cruel. Al menos, todavía no. Lleva a los civiles al refugio. Gritó el Raikage, mientras agarraba silenciosamente al chico del hombre y, por una fracción de segundo, el rostro de Toruna parecía realmente preocupado, incluso humano, antes de que realmente abriera la boca a pesar de todo. Si estas son las defensas de Kuno, entonces tienes un gran agujero. Con ese comentario rápido, Toruna se dio la vuelta, corriendo hacia el centro de la ciudad, donde algunos de los shinobis enemigos estaban en el proceso de arrojar bombas sobre los edificios restantes. Jiraiya siguió directamente detrás del sabio serpiente, pensando en pedirle que pagara la mitad de los daños, una vez que tuviera una buena situación para obligarlo a pagar.
Al menos, esa era la sabia intención del sapo, hasta que un edificio se derrumbó directamente entre los dos, lo que obligó a Jiraiya a tomar un desvío y perder de vista al hombre en cuestión. Maldita sea Kami. Jiraiya maldijo, mientras comenzaba a ayudar en la defensa de la ciudad, usando su cabello similar a Senbon como un procedimiento antiaéreo efectivo. Maldita sea. Toruna maldijo, apenas evitando ser aplastado debajo de un edificio en ruinas, mientras se mordía el pulgar antes de gritar en voz alta. Kuchi-io no jutsu. Kuro. Mientras se dispersaba una enorme nube de humo, las alas de color naranja pluma y púrpura se abrieron de par en par, vientos tan fuertes como los vendavales más fuertes dispersaron a los ninjas voladoras, que tenían dificultades para mantener la altitud, cuando el aire mismo se doblaba ante la voluntad de otra persona. Encima de la cabeza de Kuro estaba Toruna, quien rechinando los dientes murmuró. Soy Kuro, la serpiente del viento, la oscuridad deslizante de la noche, el mordedor del apocalipsis. Cuando la serpiente siseó eso, miró la situación de antemano, agradecido de que Shiro-chan estuviera actualmente haciendo rondas en otro lado, o ella habría comenzado otro desastre. Probablemente, la chica era buena y todo, pero ella no estaba todavía, no es adecuado para luchar aire a aire. Kuro, llévame hacia arriba, apuntemos directamente al corazón antes de que alguien más lo alcance. Mientras susurraba eso, la serpiente negra gigante asintió mentalmente, mientras comenzaba a batir sus alas, un aleteo lo suficientemente bueno como para dejar atrás la tierra. Esto me trae recuerdos, siseó Kuro suavemente, por cierto. No eres el único que se ha vuelto más fuerte, mira lo que aprendí a hacer. Cuando la serpiente se precipitó hacia arriba, las nubes comenzaron a condensarse directamente detrás de su cola, oscureciéndose en una verdadera tormenta de electricidad. Luego, cuando la serpiente comenzó a girar sobre sí mismo, ignorando las pequeñas moscas de los ninjas enemigos voladores, cuyos ataques fueron desviados por sus escamas, él literalmente arrojó la tormenta contra los escuadrones reunidos que venían hacia él. Y luego dice Bam, cuando Kuro abrió la boca, gritó, Fton. Rendan. Una bola de aire gigante se lanzó a una velocidad increíble en línea recta, golpeando la tormenta y haciéndola explotar en una verdadera explosión electromagnética, que arrojó rayos eléctricos en las alas metálicas de los ninjas enemigos voladores, electrocutando grandes cantidades de ellos, que comenzaron a caer al suelo, humo saliendo de sus cuerpos carbonizados y desmayados. Sin que ellos lo supieran, el Nebi se las había arreglado para aferrarse a la punta de la cola de Kuro, y ahora estaba maldiciendo su propia estupidez. Cuando vio al hombre correr, pensó que estaba tramando algo, que él, en verdad, no era de fiar, así que cuando él había convocado a Kuro, ella apenas había logrado agarrarse, con el cabello erizado, cuando la tormenta apareció detrás de ella, e incluso había gritado, ya que la tormenta había sido lanzada, pero ella estaba aferrándose, ya que estaba decidida a no perder al hombre de su vista. Anko, por otro lado, estaba aullando maldiciones mientras sus propias serpientes lanzaban a ninjatos y kunais de sus bocas, mientras sus cuerpos brotaban de los antebrazos de la mujer, y estaba en el proceso de maldecir palabras tan fuertes que Darui estaba tratando de decidir dónde estaba. Fue genial o no, considerando los niños que estaban siendo llevados a los refugios. El realmente cabreado de B, por otro lado. Nadie se mete con la fiesta de mi hermano, y espera escapar de una pieza. No me voy a quedar tranquilo con la temeridad y entonces te meteré esto en tu, Big Dama. Cuando la transformación de Hachibi se completó, una esfera oscura gigante se lanzó hacia adelante, hacia la mayor cantidad de naves portaaviones para que el ninja intentara darse la vuelta y escapar, pero la explosión de la esfera los enfrentó, dañándolos más allá el punto de vuelo, y obligándolos a aterrizar. Fue un caos, ya que algunos de los ninjas voladores habían sobrevivido, y estaban luchando por las estrechas calles de Kumo, quienes, sin embargo, pronto se llenaron con la división Tails de serpientes de batalla. La Shiro-chan voladora era la primera en la fila, peleando lado a lado con un montón de otras serpientes que llevaban la diadema alrededor del cuello, con el kanji de Tail encendido. Esto no estuvo bien. Darui exclamó, mientras su espada, cargada con electricidad, atravesaba a 3 ninjas enemigos en rápida sucesión, mientras el Raikage corría por el campo de batalla, apareciendo y desapareciendo a pura velocidad, hasta que, en cierto punto, se encontró espalda con espalda con Anko. Hagamos que paguen por arruinar el cumpleaños de Miyotouto. Anko gritó, mientras hacía una sonrisa maliciosa a un grupo de 3 ninjas enemigos temblorosos, quienes tenían sus piernas bloqueadas por sus serpientes, y que luego comenzaron a gritar de dolor, cuando la mujer soltó su jutsu. Katon. Rika no jutsu.
Fuego brotando de sus labios y carbonizando a los tres cuyos gritos perforaron los alrededores, dejando poco a la imaginación sobre el dolor que estaban sufriendo. Raiton no Yoroi. Mientras el cuerpo entero del Raikage se cubría de chakra eléctrico, para estimular sus nervios, cargó directamente a través de un grupo de enemigos, usando su movimiento lariat para decapitarlos mientras era demasiado rápido para que los ojos lo vieran. Fue espantoso y extremadamente satisfactorio, al menos para Anko, verlo. Arriba en la nube, Toruna vio algo, en la lejanía, algo que no estaba, en absoluto, destinado a estar allí. Kuro, vuela hacia ese extraño brillo blanco en las montañas, si mis ojos y mis sentidos no son defectuosos, esa es una ciudad, murmuró. Una ciudad. ¿La ciudad brota como hongos ahora? No, porque estaba planeando construir dentro de otra montaña, pero si las ciudades pueden brotar, Kuro respondió con un tono de broma, mientras comenzaba a volar hacia la dirección del destello blanco. La misma dirección de donde habían venido los atacantes. Yujito, agarrado con fuerza a la cola de Kuro, no pudo evitar maldecir mentalmente al hombre y tratar de razonar que Kuro simplemente estaba siendo cortés con el individuo absolutamente grosero. Cuando realmente lo alcanzaron, realmente parecía ser más una fortaleza, que una ciudad voladora, cuyo tamaño podría rivalizar con el de una pequeña aldea escondida, y que tenía extrañas tallas de caras en ella, pero, lo más importante, estaba flotando en el suelo y, por lo tanto, no brotó sino que en realidad voló allí. Oye Kuro, ¿dijiste que necesitabas otra montaña? Ante esa pregunta retórica de Toruna, Kuro siseó una sonrisa. Bueno, guardianes de los buscadores, como si fuera una señal, Kuro rápidamente rodó hacia un lado en el aire, mientras evitaba que las balas de cañón fueran disparadas desde la ciudad, ya que algunos ninjas enemigos tenían que estar a la defensiva, obviamente, y algunos otros estaban comenzando a volar para interceptar a la serpiente gigante. El área está un poco caliente para que aterrice, murmuró Kuro, mientras volaba en un patrón en zigzag, lo que hizo que Yujito deseara que la escucharan si gritaba lo suficiente. Pero perdería el elemento sorpresa en el hombre, quería ver lo que hacía cuando se quedaba solo, y ver por sí misma si su fuerza, la fuerza de la que Jiraiya había hablado, era verdad o no. Y por ser un ninja sensor, ni siquiera la había sentido en la punta de la cola de Kuro. Voy a despejar un camino, murmuró Toruna, mientras levantaba su mano derecha, solo, si preguntan, fue tu propia obra, y luego, después de un breve momento, su mano derecha hizo que su chakra apareciera girando movimiento, que pronto comenzó a convertirse en un concentrado esférico de chakra, que comenzó a girar cada vez más rápido hasta que fue simplemente una esfera pura de chakra, como el Bijudama de la Chibi, y luego, como si fuera una señal, el hombre murmuró. Seneihasu Senin Rasengan. Las serpientes que brotaron de su antebrazo derecho agarraron la bola de chakra concentrado y la empujaron hacia adelante con su cabeza, que parecía girar y aumentar, por sí mismas, el tamaño de la bola, hasta que espirales de chakra verde, comenzó a desviar los ataques mientras continuaba, imparable, hasta que al final el Rasengan gigante, verde y en espiral golpeó directamente a través de una de las paredes donde se concentraba la pesada defensa aérea, creando un cráter donde explotó. Tirando escombros y ninjas, ya que extrañamente se convirtieron en piedra o en serpientes más pequeñas. Está imbuido de chakra salvia, quien lo toque sin estar preparado se transformará en una serpiente, o una roca, susurró Toruna. Ahora acerquémonos, mientras descanso y espero el próximo lote de chakra. Con esas palabras, Kuro voló hacia la zona de aterrizaje ahora despejada, doblando sus alas mientras aterrizaba, y silenciosamente, Yujito Nii merodeaba detrás de un callejón, permaneciendo escondido mientras ella mantenía su mirada en el hombre. Acababa de usar un Rasengan, la técnica de ese maldito bastardo del cuarto y de Jiraiya, el sabio Sakpo. Los dos habían peleado, pero el sabio no había usado su técnica en la batalla, al menos, no lo había contado así. Entonces, ¿dónde lo aprendió el hombre? ¿Y de quién? ¿Y si él fuera el cuarto? ¿O un espía del bastardo? ¿Y si trabajaba para mantenerlos alejados del hombre, en lugar de seguir adelante? Tenía que saber, la curiosidad mató al gato, pero ella era más que un gato, era un gato Jinchuriki, y llegaría hasta el final. Kuro, dispersa y vuelve con Kumo, tal vez necesiten ayuda con algo, como limpiar los escombros, yo lo manejaré aquí. Mientras Toruna decía eso, con su tono confidencial que hizo que Yujito echara espuma y espuma por la boca.
El culo extremadamente rudo de un rastreador de Ironland estaba de los nervios solo por respirar cerca de ella. Se dio cuenta de que Kuro asintió, antes de irse, y dejar al hombre allí, solo, para enfrentar lo que parecía ser una reunión de ninjas enemigos, muchos empuñando extraños artilugios mecánicos que parecían los que escupen kunais y etiquetas explosivas. Fue entonces cuando Toruna entrecerró los ojos. Estúpido idiota, no la había sentido porque había estado cegado por la ira por lo que los ninjas atacantes habían estado haciendo, y ahora, que estaba buscando qué hacer, había sentido los pasos ligeros, el susurro de la tierra. Y se había dado cuenta de que Yuji Toni lo estaba siguiendo, probablemente escondido en el mismo Kuro, ya que la dura escama de la serpiente hacía que la forma de sentir algo fuera deficiente, hacia arriba, ya que era la suave parte inferior del vientre que sostenía los señaladores de temblor, probablemente había visto el movimiento, y ahora tenía que inventar una excusa la próxima vez. ¿Qué podía decir? ¿Que aprendió el movimiento a través de la teoría? Qué estúpido, incluso le había pedido a Kuro que mintiera por él, porque sabía que estaba mal saberlo, y Yujito probablemente llamaría a Kuro para una explicación. Lo peor, incluso le había contado a la serpiente sobre el siguiente lote de chakra. Si lo habían llamado para explicar eso, se volvería complicado, hasta que se dio cuenta de que simplemente podía evitar responder, y dejar que la Nibijin Churiki inventara sus propias excusas o respuestas. Haría eso, pero primero, tenía que descubrir cómo derrotar a 25 o más shinobis sin revelar cuántas técnicas había, y no resbalar. Habría sido tan fácil con el uso de un Raiton, y ahora solo usaba Futon. Lentamente movió su mano a la funda de su katana. No había tomado mucho tiempo para sacarla de la colina donde había luchado contra Jiraiya, antes de dejar al Sannin solo para enfrentar al Raikage, y empuñarlo frente a él. En una pose relajada, dejó que su cuello se partiera moviendo su cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda de sus hombros. Había pasado un tiempo desde la última vez que usó Kenjutsu, solo esperaba que la lección privada de Mifune funcionara, y que su manipulación de chakra no fuera todo eso oxidado. Chakra voló directamente hacia la hoja, aumentando su alcance y su tamaño, hasta que comenzó a deformarse y torcerse, como si fuera un látigo. Esta era la técnica de manipulación del sable de chakra, impartida a los samuráis, y sería divertido ver al enemigo darse cuenta de quién tenía el mayor alcance entre los dos. Los ojos de Toruna se entrecerraron por un segundo, mientras el shinobi frente a él se tensó, nervioso, tal vez, al ver al hombre cuya mirada parecía hacerlos temblar de miedo. Luego, en un segundo, se fue de su frente. Y ya estaba detrás de ellos, dejando imágenes posteriores para cargar contra ellos, al menos, lo que parecían imágenes posteriores. Pero entonces, ¿por qué estaban haciendo ruidos? Mikazuki no Mai Toruna apenas susurró, mientras el enemigo caía ante movimientos invisibles de su látigo, demasiado rápido para ser percibido, mientras sus clones de sombra estaban al lado del real, y, asintiendo entre sí, comenzaron a correr en diferentes direcciones. Yujito maldijo su suerte, ahora tenía que seguir a uno de ellos, y esperar que no fuera uno de los clones. ¿Pero cuál era el real? Maldiciendo a Kami, corrió hacia adelante. Esto seguía siendo una base enemiga, así que ¿por qué no simplemente hacer su misión, como especialista en infiltración, y encontrar la cabeza detrás de todo? Luego, después de una agradable charla y un poco de estrés en la forma de asesinar al hombre, tal vez estaría lo suficientemente feliz como para no matar al resto de los shinobis alrededor. Ya que lo hicieron, destruyeron la fiesta de cumpleaños de Otouto, y nadie se metió con ella. Su Otouto. Yujito subió a las escaleras de un edificio bastante grande e imponente que se parecía al cuartel general del enemigo, al menos para ella. Paredes de mármol blanco, suelos de mármol blanco, todo lo que había allí era de un blanco deslumbrante, y le tomó un momento darse cuenta de que había terminado en un hospital. Un hospital que no tenía heridos, sin embargo, pero sí tenía un médico nin. Al menos eso era lo que ella sentía, cuando escuchó pequeños pasos, incluso nerviosismo, viniendo desde adentro. Ella tomó un enfoque cuidadoso del asunto, mientras dejaba que sus uñas se alargaran lentamente, antes de deslizar lentamente la puerta para abrirla, con cuidado de echar un vistazo al interior, viendo solo a un niño, tal vez en sus 15 años, con cabello castaño rojizo envuelto debajo de un pañuelo azul, ojos azules, un chaleco color crema y pantalones cortos azules. Ella esperaba nerviosa, un bisturí médico en la mano, probablemente por los heridos de la batalla, y estaba extremadamente nervioso, así que tal vez sería la primera vez que operaba. Aún así, parecía extraño que solo hubiera un médico en un hospital tan grande.
De repente, el chico se puso de pie, corriendo hacia la puerta, justo cuando Yujito se movió rápidamente hacia un lado, conteniendo la respiración mientras la mirada del chico se dirigía al pasillo que daría hacia el exterior, el lado que Yujito no había tomado. Entonces, en un instante, la Nibijin Chuburiki dejó que su mano con garras señalara el cuello del niño, sujetándolo con un apretón de garganta cortada ahogado, susurrando. Si quieres vivir, empieza a hablar, gruñó levemente. Estoy extremadamente enojada en este momento, agregó. Ah, ¿eres uno de los invasores? Murmuró el chico, palideciendo. Shino-sensei te perdonará si te rindes, agregó, tragando saliva nerviosamente. Escucha, mocoso, espetó Yujito, ustedes son los invasores, aquí mismo, ahora mismo, están invadiendo a Kumo mientras hablamos, y los hemos repelido todo el camino hasta aquí, así que, antes de que mis otros amigos vengan aquí a aplastar. En tu Shino-sensei, será mejor que me hables directamente. ¿Quién eres? Yo, gimió el chico, con las piernas temblando. Antes de hablar, soy Amaru, soy un aprendiz de Shino-sensei, que es un ninja médico muy hábil, y él, dijo que teníamos que proporcionar ayuda a Kumo que había sido atacado. Añadió en voz baja, ya teníamos la bahía médica lista para ellos, y el hospital también, así que, no podemos ser los invasores. Si no hubiera esquivado, en realidad era Kuro, pero era un detalle trivial, descargas de kuna y balas de cañón para llegar hasta aquí, entonces tal vez podría haberte creído, pero como tuve que esquivarlas, sé que ustedes son los invasores, así que dejen de mentir y empiecen a decirme qué es este lugar, espetó ella. El chico la estaba poniendo de los nervios. ¿Cómo se atrevía a seguir escupiendo tantas tonterías, cuando acababa de arruinarlo, junto con el resto de estos shinobis que habían venido de Kami sabían dónde, el servicio conmemorativo de Otouto? No lo sé, suplicó el chico. Shino-sensei probablemente pueda explicarlo. ¿Puedo llevarte con él, por favor? Estoy seguro de que aclarará el malentendido. El chico parecía lo suficientemente sincero, así que Yujito, sosteniendo una mano sobre la cabeza del niño, sus uñas listas en un breve aviso para tallar profundamente en su cráneo, murmuró en respuesta. Empieza a caminar. Acababa de terminar otra de esas misiones S por una vez, había esperado que este fuera el correcto, todo parecía estar en su contra desde el principio. Mal tiempo, malos aliados, enemigos terriblemente buenos, ninjas perdidas de enemigos altamente calificados, poco o ningún contacto con fuentes externas una vez infiltrados. Medios de seguridad estrechos y cerrados, turnos de rotación dignos de un palacio de daimyo. Sin embargo, había dirigido la misión, una vez más. Incluso lo había logrado. Podría haber jurado que, si hubiera atravesado directamente la puerta principal, hubiera matado al hombre con un jutsu de fuego y explosivo, y luego se hubiera ido, habría tenido los mismos resultados en menos tiempo. Sin embargo, los guardias no parecían notarlo, escondidos en las sombras, o arrastrándose por encima de sus cabezas, los perros no lo olfateaban, las trampas siempre estaban desactivadas, las patrullas se retrasaron cuando se resbaló al mudarse a otro escondite, todo lo que pudo haber salido mal, simplemente no lo hizo. Fue entonces cuando se acercó al pueblo de Kumo y se dio cuenta de por qué tenía que ser así. Había hecho todo lo posible por regresar el 10 de octubre, no perdería el día ni una sola vez en todos los años que aún le quedaban por vivir, desde que tomó su propio camino infierno personal. No había podido proteger al chico, darse cuenta de que algo andaba mal antes, y el chico había muerto por su incompetencia. Había pensado en enseñarle algo más de ninjutsu médico, pero nunca tuvo la oportunidad. Todos estaban demasiado felices, demasiado ingenuos, pensando que nada pasaría en un lugar seguro como el palacio de un daimyo, con todos cerca, pero no lo suficientemente cerca. Tal vez si alguien hubiera hecho guardia mientras el niño dormía, tal vez si alguien hubiera pensado que el niño no estaba en cambio, todavía lo guardó. Fue en ese momento que su capacidad sensorial de chakra eligió algo enorme, gigante, algo que brillaba intensamente como un horno muy iluminado, pero incluso más allá de eso, parecía un sol verde, y luego se detuvo, como si ya no estuviera allí. Se detuvo por un momento, volviendo su mirada hacia la fuente de un chakra tan intenso, antes de concentrarse en la distancia a su aldea. No estaba tan lejos, y había múltiples firmas de chakra, las de Raikage, Anko, Dawi, B en forma de bestia con cola. ¿Por qué B tendría que estar en forma de bestia con cola? Corrió rápidamente, esperando llegar a la aldea a tiempo para lo que fuera que estuviera sucediendo. Algo que brillaba intensamente como un horno bien iluminado, pero incluso más allá de eso, parecía un sol verde, y luego se detuvo, como si ya no estuviera allí.
C se detuvo por un momento, volviendo su mirada hacia la fuente de un chakra tan intenso, antes de concentrarse en la distancia a su aldea, no estaba tan lejos, y había múltiples firmas de chakra, las de Raikage, Anko, Darui, B en forma de bestia con cola. ¿Por qué B tendría que estar en forma de bestia con cola? C corrió rápidamente, esperando llegar a la aldea a tiempo para lo que fuera que estuviera sucediendo. Algo que brillaba intensamente como un horno bien iluminado, pero incluso más allá de eso, parecía un sol verde, y luego se detuvo, como si ya no estuviera allí. C se detuvo por un momento, volviendo su mirada hacia la fuente de un chakra tan intenso, antes de concentrarse en la distancia a su aldea, no estaba tan lejos, y había múltiples firmas de chakra, las de Raikage, Anko, Darui, B en forma de bestia con cola. ¿Por qué B tendría que estar en forma de bestia con cola? C corrió rápidamente, esperando llegar a la aldea a tiempo para lo que fuera que estuviera sucediendo. Antes de concentrarse en la distancia a su aldea, no estaba tan lejos, y había múltiples firmas de chakra, las de Raikage, Anko, Darui, B en forma de bestia con cola. ¿Por qué B tendría que estar en forma de bestia con cola? C corrió rápidamente, esperando llegar a la aldea a tiempo para lo que fuera que estuviera sucediendo. Antes de concentrarse en la distancia a su aldea, no estaba tan lejos, y había múltiples firmas de chakra, las de Raikage, Anko, Darui, B en forma de bestia con cola. ¿Por qué B tendría que estar en forma de bestia con cola? C corrió rápidamente, esperando llegar a la aldea a tiempo para lo que fuera que estuviera sucediendo. Mientras se acercaba a las puertas, descubrió que había cráteres, resultado de explosiones, casi en todas partes, ya que muchos edificios habían sido arrasados y extraños montones de cadáveres estaban allí, cubiertos de artilugios mecánicos de un suave color dorado. Mientras los ninjas serpiente habían estado haciendo rondas, patrullando para asegurarse de que habían eliminado a todos los enemigos. C alcanzó la firma del Raikage, que estaba de pie en medio de la plaza de Kumo, gritando órdenes al Jounin para averiguar qué había sucedido, y dónde habían ido Yujito y el bastardo de las tierras de hierro. B estaba parado en su forma chibi. Buscando más problemas para resolver, probablemente. El médico Nin enarcó una ceja, mientras se acercaba a su Kage, levantando una mano. C reportándose para el deber. Misiones completadas. Fue todo lo que el ninja médico tuvo que decir, ya que Darui, que estaba cerca, lo saludó con un genial como saludo. Incluso Anko le hizo una señal de victoria, mientras estaba de pie sobre una pila de ninja enemigos caídos, que todavía lloraban de dolor, torturándolos con patadas bruscas en lugares donde ningún hombre desearía ser pateado. Chibi le sonrió a C, antes de volver la mirada hacia afuera. Ya era hora. Estábamos a punto de comernos el pastel cuando estos bastardos decidieron atacar y arruinar la fiesta de cumpleaños de Naruto. Malditos hijos de... El Raikage se puso en una lista de juramentos, que fue elegantemente prolongada por Anko, quien agregó algunos insultos más. Entre. ¿Dónde está Yujito-san? ¿Y a dónde se fue ese bastardo de las tierras de hierro? ¿Bastardo de las tierras de hierro? C preguntó, perplejo, mientras Anko lo contaba. Un completo samurái. Ni siquiera se enamora de mis encantos femeninos. Es frígido, te lo digo. De todos modos, se llama Toruna, y parece que tiene las agallas para desafiar y hacer sudar como un loco al viejo sapo sabio. No sudé contra él. Respondió Jiraiya, llegando de un aliado cercano, fingiendo ofensa. Él simplemente se mantiene fiel a su fuerza, supongo, y vi a Nii-san aguantando su vida en la cola de Kuro, siguiendo a Toruna en algún lugar de las montañas, señaló el sabio. Eso fuera, como C reflexionó sobre el pensamiento. Entonces podría ser él, dijo el ninja sensor en voz baja. Sentí un enorme pico de chakra viniendo de la montaña, como un sol verde ardiente, casi me cegó también. Debe ser su modo senjutsu. Jiraiya habló lentamente mientras señalaba eso. Básicamente puede seguir así porque Kami sabe cuánto tiempo. Es un concentrado de chakra de la naturaleza muy apretado, y, bueno, hace un sabio, añadió, antes de que el Raikage se encogiera de hombros ante la información innecesaria. De todos modos, ve y Darui. Vayan y recuperen al gato. C, use sus habilidades y dígame si quedan firmas de chakra desconocidas. Cuando C asintió con la cabeza y Darui despegaron, el Raikage se volvió hacia Anko y dijo. Mitarashi-san, tortura una buena información de ellos, por favor. Con eso, la kunoichi de pelo púrpura sonrió. Llámame Anko-chan, Raikage-sama. Mitarashi-san es demasiado mayor para ser yo joven y alegre. Con eso, la experta en interrogatorios y torturas hizo un gesto con la mano a un par de serpientes gigantes para que la ayudaran a llevar a la que aún estaba viva, pero llamó a la puerta.
fuera, shinobis a los que podía torturar en su tiempo libre, iba a disfrutar haciendo esto a aquellos que se atrevieran a interrumpir su cumpleaños de Otouto. Toruna baldosas azules del pavimento, guardias shinobi muriendo a su alrededor. Ni siquiera era gracioso lo lentos que eran. Probablemente demasiado dependientes de su maquinaria de escupir kunai para darse cuenta de cómo, en espacios reducidos, eran simplemente voluminosos y molestos, incapaces de defenderse cuando su hoja de chakra cortó a través del metal y del usuario, el chakra del viento desgarró al enemigo sin preocuparse. El mundo, como la carne y el metal no eran más que papel, el viento cortaba libremente. El viento corta, el fuego arde, los relámpagos chocan, el agua se ahoga y la tierra se eleva, el yin y el yang bailan en armonía, la oscuridad y la luz luchan por el control, la verdad no está en la espada, sino en el mano, murmurando un mantra que no era más que una lección básica de control y de darse cuenta del propio alcance. Para el aprendiz samurái, su espada de chakra se volvió similar a un estoque largo, que atravesó fácilmente a los shinobis frente a él, a lo largo del pasillo. Esto se lo robé al Kusanagi, murmuró, al darse cuenta de cuántas cosas había tomado de los demás y había agregado a su propio repertorio. Tal vez no era mucho el hecho de que era fuerte, sino que tenía variedad. Ese, claramente, era su punto fuerte. Era impredecible y realmente disfrutaba el momento en el que se encontraba. La sangre fluía libremente por el suelo, en las paredes a su alrededor, extrañas runas brillando de un tenue tono azul en el suelo. Se sentía normal, era su deber hacer esto, proteger a Kumo. A pesar de que era Toruna, proteger a Kumo le parecía correcto. Entonces, cuando llegó a lo que parecía un área circular central, con un anciano sentado en un trono, su mirada de molestia claramente escrita en su rostro, todo lo que Toruna pudo hacer fue mirar al hombre, por un breve momento, antes de preguntar. «Eres el hombre más estúpido en la historia de las tierras elementales», murmuró Toruna, mientras el hombre, en realidad, adoptó una cara interesada. «No solo has atacado a Kumogakure, sino que lo has hecho el 10 de octubre. Están tan enojados en este momento, el Raikage, el Achibijin Chuburiki, el Nibijin Chuburiki, el Mitarashi Anko, el Darui, el Zei y todas las demás personas que estaban de fiesta ese día. No solo eso, sino que me atacaste». En realidad, se había apresurado a salvar a un niño. Los kunais iban dirigidos a él, no a Toruna. Mentirita, no había nadie para verificarlo. El primer rastreador de las tierras de hierro, Toruna de las serpientes. Por eso, paga con tu vida. Mientras el hombre hablaba lentamente, levantando su katana directamente frente al otro, el mayor, el líder del enemigo sonrió. Antes de bajar de su trono, su ropa se desgarró por un aumento en su masa muscular, mientras su cabello gris se volvía negro, subiendo de punto. Nikutai Kasei no Jutsu, con esta técnica, puedo derrotar a todos, y con el chakra oscuro sifonado por la desesperación de la ciudad, por el miedo que tú les diste a mis hombres, tengo más que suficiente. Las runas agarraron más que suficiente. Mientras el hombre sonreía, Toruna puso los ojos en blanco. Nunca supieron, ¿tenía chakra oscuro? ¿Y qué? Tenía cadenas de supresión de chakra, y mientras. Toruna-san. Okami al diablo, ya tenía que explicar un Rasengan. Incluso las cadenas estilo Uzumaki serían demasiado. Yujito entró a la habitación, sosteniendo bajo su mano, que tenía uñas alargadas, a un niño que estaba temblando, mientras miraba al hombre frente a él. Por favor Shino-sensei, dime que no es cierto. Estamos aquí para ayudarlos de los invasores. No somos los invasores, suplicó el chico. Sus ojos se volvieron llorosos. El hombre ahora alto y musculoso sonrió, antes riendo a carcajadas. Amaru-chan, no hay nada que decir sobre esto. Es todo verdad. Nunca me gustaste, y ni siquiera te consideré mi estudiante, solo te vi por otra fuente de desesperación. Una siempre creciente. Mientras el hombre se reía, sin importarle tener un samurái al alcance de él, Toruna no esperó, para golpear el pecho del hombre, cortando y luego corriendo hacia un lado, mientras la herida del hombre se cerraba en una fracción de segundo. Mientras su puño rompía el suelo. Cuando la niña, marimacho pero aún mujer, debido al sufijo usado, comenzó a llorar y llorar, Yujito estaba tenso entre intervenir y hacer algo por la niña. Ella siempre era débil para los niños que lloraban. Lee-san, Toruna habló con una voz normal, como la misma que tendría al encontrarse con un amigo en la calle. Por favor, llévate a la chica y vete, puedo manejarme contra un debilucho. Después de unos momentos de agacharme. El puño del anciano, Toruna vio una abertura, dejando que su espada atravesara directamente el pecho del hombre, y luego saltando hacia atrás, dejando la katana empalada allí, mientras Shino gritaba. Darkness Wave.
Al momento siguiente, una ola de espeso miasma negro brotó de las manos del hombre, apuntando tanto a Toruna como a Yujito, que todavía estaba allí indeciso sobre qué hacer. Instintivamente protegió a la niña y, al momento siguiente, se preparó para un impacto que nunca llegó, ya que la dispersión de la espesa ola de miasma dirigida a ellos fue el mismo Toruna, empuñando dos pequeños ninjatos que le parecían terriblemente familiares. Le dije que se fuera, le gritó Toruna a la mujer, si no puedes seguir las órdenes, entonces haz un curso de manicura, pero saca a la chica de aquí. Yujito apretó los dientes, agarró a Amaru y comenzó a huir, la niña llorona apretándose contra su pecho, porque estaba atrapada con los niños llorando y los idiotas bastardos. Finalmente, Toruna puso los ojos en blanco, mientras Shino entrecerraba los ojos, el hombre parecía estar ocultando algo, y eso se hizo realidad cuando de su antebrazo brotaron dos serpientes, una blanca y una negra. Kaseiken. Shino se acercó al hombre, no tenía ninguna intención de dejarlo preparar nada en absoluto, sabía que el peligro, cuando lo vio, y por suerte para él, el hombre fue empujado directamente contra una pared, desmoronándola bajo el estrés del ataque. Ouch, eso tenía que doler, habló la serpiente negra, mientras Shino, por una fracción de segundo, volteó su mirada hacia la serpiente, quien lo miró con una expresión bastante molesta. Antes de silbar de nuevo, el jefe sigue vivo, y está enojado, como para confirmar el hecho, cadenas azules de chakra brotaron de los escombros atados alrededor de Shino, mientras el hombre sentía su chakra siendo minado por ellos. Imposible, estos son, Shino sabía, de hecho, que las cadenas de chakra eran algo relacionado con la línea de sangre, pero solo un clan podía hacer eso, y ese clan pertenecía a Uzu, y, además, apenas tenía uno o dos miembros en mejor. El hombre tenía razón. Realmente no debería haber atacado a Kumo. Quizás Konoha hubiera sido mejor. No será suficiente. Archimon. Cuando todas sus 8 puertas se abrieron, una hazaña que mataría a cualquier hombre, normalmente, pero que no lo mataría gracias a su Nikuta y Kasei, a través de pura fuerza y velocidad, logró romper la cadena y liberarse, dejando el dolor lo inundó, mientras su rabia se concentraba contra el hombre frente a él. Toruna se agachó al suelo, las cadenas brotando de su espalda, creando un escudo resistente contra el cual los puños y patadas del hombre impactaban. Yami y Kari se dieron cuenta de que el genjutsu estaba funcionando, ya que se habían deslizado lentamente hacia el fondo, poniéndose en posición para el ataque combinado del jefe, ahora si tan solo el hombre cediera por un momento de golpear su escudo. Como si fuera una señal, Shino dejó de golpear por un breve segundo, el efecto de abrir las 8 puertas ya le estaba fallando, y decidió dar un golpe total. Choka Seiken. Cuando su mano derecha concentró un orbe maligno de chakra oscuro, rodeado por 2 anillos, el hombre lo hundió profundamente contra el escudo de la cadena de chakra, solo para descubrir que se desprendía fácilmente, ya que el ataque se hundía profundamente en la espalda del niño y en el suelo. Abajo, demasiado alejado de la alegría de haber superado a un rastreador de la Tierra de Hierro, no se dio cuenta de que el chico había dejado de existir, habiendo cambiado mientras el enemigo se estaba concentrando en la técnica del orbe. Toyai combinación, alta combustión de horno. Shino apenas se dio la vuelta, mientras las cadenas formaban una especie de media esfera, pero verdaderamente rompieron el suelo debajo, creando una esfera perfecta de cadenas para abarcar al hombre, mientras que Yami en un lado concentraba el fuego. Chakra hacia las cadenas y Kari hizo lo mismo con el chakra del viento, mientras Toruna susurraba. Una pequeña chispa y bumba. El problema, con eso, desde su espalda, la electricidad voló directamente a través de las cadenas, encendiendo el aire sobrecalentado y el chakra de fuego en un horno de alta temperatura que quemó todo el cuerpo del hombre, dejando que sus gritos perforan en lo alto, ya que el dolor era insoportable, incluso para su técnica de regeneración. Toruna respiró lentamente, dejando que el jutsu muriera por sí solo, antes de recordar las cadenas de chakra y suspirar, mirando el cuerpo carbonizado y quieto del hombre. Fue entonces cuando el cuerpo se retorció, y Toruna se lanzó hacia adelante rápidamente, hundiendo profundamente en la cabeza del hombre un ninjato, mientras usaba otro para decapitar al hombre de una sola vez, separando las 2 partes y luego manteniendo un frenético desmembramiento del cuerpo en más pequeños y pedazos más pequeños, cubriéndose de sangre mientras lo hacía, su rostro completamente lleno de un miedo impactante. Muerto, quédate jodidamente muerto. Exclamó, antes de que todo el cuerpo explotara llenándolo de electricidad, para estar más seguro de que no se regeneraría más.
Luego, suspiró, respirando profundamente y se puso de pie, tambaleándose sobre sus piernas, mientras Yami y Ikari no dijeron nada ante tal demostración de ferocidad y ataque, simplemente eligiendo el silencio, mientras se acercaban al hombre, que parecía listo para vomitar su estómago. Haz que la sección Scala trabaje en este lugar lo antes posible, los convocaré a todos, murmuró Toruna a Yami y Ikari, mientras colocaba sus manos en el suelo, susurrando. Kuchiyo Senojutsu. División de escalas. Al momento siguiente, una serie de fuertes bocanadas resonaron en el aire, como lo que parecían serpientes más pequeñas, todas con kunais incrustadas en la cola, excepto una que tenía un pequeño ninjato, un parche en el ojo, y parecía estar fumando un cigarro, se puso firme. Bueno, si no es el jefe, ¿qué puede hacer tabaco por ti? Mientras la serpiente, una serpiente de cascabel para ser precisos, hablaba, Toruna señaló a su alrededor. Buscar, conquistar, adquirir, saquear y vaciar, lo que sea que podamos usar, quiero que se lleven mucho, ¿entendido? Y envié un informe a Alpha y Beta, y Kumo está de nuestro lado, y Kari y Yami serán el segundo al mando, mientras exploro por mi cuenta. Ante esas palabras, la serpiente de cascabel asintió, antes de atacar a sus subordinados. Escuchaste al jefe. Reconocimiento con Ikari y asalto con Yami. Y con eso las serpientes se deslizaron para pararse detrás de las dos serpientes más grandes, que comenzaron a moverse hacia el exterior, tenían una ciudad enorme para explorar y cosechar sus beneficios. Después de todo, Yujito la niña había estado llorando por un tiempo, algo de lo que Yujito no se enorgullecía, ya que no podía hacer mucho por ella, en el presente, mientras corría a través de los tejados de la ciudad voladora, tratando de escapar. Los pocos defensores restantes. Fue entonces que escuchó gritos y gritos detrás de ella, y, al darse la vuelta, vio a las dos serpientes de Toruna y una masa de una más pequeña, parecida a la división cola, atacando a sus perseguidores, combatiéndoles con kunais incrustados en sus colas y uno, en particular, echando humo como una especie de cortina de humo de su cigarro, antes de arriesgarse, a través de los hombres cegados, a asestar golpes y mordiscos mortales. Se detuvo, ya que incluso la chica que estaba siendo sostenida por ella se había quedado en silencio, observando con los ojos abiertos en shock la escena. La serpiente blanca luego se deslizó cerca de los dos, levantando un párpado, ya que no tenían cejas, y silbando lentamente. Toruna ha matado al líder de estos hombres, ya no existe, y estamos conquistando la ciudad. Ante esas palabras, Yujito levantó una ceja perplejo, mientras que Aruma simplemente jadeó en un shock aún mayor. Shino estaba muerto ahora que ella tuvo. No tenía nada, incluso la ciudad estaba siendo conquistada por el hombre que apenas había visto. ¿Qué tenía ahora? ¿Qué haría ella? ¿Estás conquistando la ciudad? Yujito preguntó, perplejo, ¿no debería ser un punto neutral? Quiero decir, él es el rastreador de las tierras de hierro, no debería, este es un medio de viaje volador, está siendo requisado. Si no te gusta el término conquistado, siseó la serpiente blanca, de todos modos, la división Scale conquistará este lugar de vuelo, y eso es definitivo. Tú puedes traer su lloriqueo a Mifune-sama. La frente de Yujito repentinamente brotó una vena palpitante de molestia, incluso sus invocaciones eran bastardos. Escucha, tú, pero las palabras de Yujito se interrumpieron, cuando Beidaru y aterrizaron de repente en la azotea, rompiendo ligeramente el techo por el impacto. Yokat. Vinimos a buscarte, sabía que estabas bien, pero ya sabes que el hermano está preocupado. ¿Encontraste a los bastardos responsables? Mientras Be golpeaba eso, Amaru miró, asustado, al gigante negro que estaba golpeando de una manera tan horrible, que se movió detrás de Yujito, apretando su agarre alrededor de una pieza de ropa de la espalda de la mujer. Sí, Toruna ya lo mató. Esta chica es Amura, dijo Yujito, señalando a la chica que estaba temblando un poco, estaba siendo utilizada por el hombre, y bueno, resulta que Toruna tiene un ejército de serpientes privado, y ellos estás conquistando la ciudad. Cuando terminó de decir eso, tanto Be como Darui alzaron una ceja. Genial, así que no tenemos trabajo que hacer aquí, y no es genial, porque quería matar al bastardo yo mismo, murmuró Darui mientras negaba con la cabeza antes de mirar una serpiente de cascabel, que se acercaba. Cigarro en su boca. Y sacando bocanadas de humo. Me llamo Tabaco, todo está bien, Yami-san. Mientras la serpiente de cascabel hablaba groseramente, la serpiente blanca asintió con la cabeza antes de entrecerrar la mirada. Creo que deberías volver a Kumogakure, podemos manejar bien la situación, aquí, respondió, ya que de alguna manera, en ese momento, Ikari saltó sobre la azotea, siseando en voz alta. El jefe está en peligro. Ante esa exclamación, Yami puso los ojos en blanco, antes de quejarse a la serpiente negra. Maldito seas.
No podrías esperar hasta, una enorme cantidad de manos blancas nacaradas emergió del suelo y de todas partes de la ciudad, apuntando específicamente a las convocatorias de serpientes, que se dispersaron una tras otra en humo, para evitar ser capturadas. El ninja de Kumo no tenía tal posibilidad, y por lo tanto comenzó a esquivarlos lo mejor que pudieron, mientras escuchaban el suelo crujir y romperse debajo de ellos, cuando un extraño monstruo parecido a una sanguijuela apareció del suelo, una máscara frente a él. Pero todo el tiempo luchando y retenido por cadenas azules brillantes. Yujito, Beidaru y tardaron un segundo en darse cuenta de lo que eran, cadenas de Uzumaki. El primer pensamiento del Nebi fue que la puta estaba allí, y ella corrió hacia adelante, mientras Bella seguía, sin atreverse a transformarse para aumentar su tamaño, en caso de que el simple toque de una de esas manos le trajera algo desagradable. En cambio, Darui agarró a Amaru por la cintura, corrió hacia un lado y luego saltó hacia abajo, para aterrizar en la ladera de la montaña, donde la ciudad había estado yendo por un tiempo, ya que parecía haber perdido altitud. Amaru había pasado de llorar en voz alta a gritar en voz alta, ya que la caída estaba conmocionando por completo sus nervios, pero no los de Darui de piel oscura y cabello blanco, que estaba acostumbrado a saltar desde los acantilados de Kumo y que sabía todo sobre aterrizar suavemente, incluso desde grandes alturas. Aún así, no se detuvo allí, como si lo hubiera hecho, probablemente sería aplastado por la ciudad que aterrizaba contra la ladera de la montaña. Cálmate, todo está bien, dijo Darui, cuando finalmente dejó ir a la chica, una vez a salvo, y como en el momento justo, Amaru se arrodilló, respirando pesadamente por el shock, el miedo, la tristeza y muchas más emociones que giraban en su interior. ¿Qué hago ahora?, susurró, viendo incluso su casa durante los últimos años destruida frente a sus ojos. ¿Qué hago ahora? Cálmate, se encogió de hombros Darui, empieza de nuevo, añadió lentamente, encuentra un nuevo propósito, finalizó. Amaru no dijo nada, mirando en silencio, mientras ella también veía el parpadeo azul de las cadenas, atando lo que parecía una enorme sanguijuela. Mientras tanto, Yujito había llegado al campo de batalla, esperando encontrar a una mujer pelirroja, no a Toruna, en el proceso de hacer brotar cadenas, docenas de cadenas, de su espalda, mientras gritaba juramentos y maldiciones que habrían hecho sonrojar a un marinero de desesperación. No sabes nada de mí. El hombre rugió mientras la sanguijuela parecía estar hablando con él, al menos, Yujito pudo escuchar un pequeño murmullo, el hombre estaba perdiendo el control. Pero incluso entonces, ¿cómo podría usar las cadenas? Fue entonces cuando ella lo miró, no con rabia, sino con curiosidad. Incluso B se paró junto a ella, ya que las manos blancas habían dejado de correr y parecían concentradas en atacar al propio Toruna, que se defendía con amplios movimientos de sus cadenas. Tenía el pelo rubio, teñido de rojo, pero rubio. Tenía ojos azul oscuro, pero azules sin embargo. Usó técnicas de serpiente que le enseñó el sabio serpiente, Akuja. Sabía cómo usar el Rasengan, no tenía pasado más allá de un año y medio antes, tenía cadenas que solo la línea de sangre Uzumaki podía tener, y odiaba a Naruto. Odiaba al chico con todas sus fuerzas. Se odiaba a sí mismo. Es Naruto, susurró Yujito, su voz chirrió cuando los ojos de B también se entrecerraron. ¿Era realmente el hermano? No había ningún tipo de felicidad en él, solo dolor, su rostro estaba contorsionado por la ira y la pura rabia ciega, mientras más y más cadenas comenzaban a brotar de él. Ejecución de cadenas de chakra. Las cadenas giraron alrededor, retorciéndose en taladros que tallaron profundamente dentro del cuerpo de la sanguijuela, antes de brotar por la espalda, pasando al enemigo de lado a lado, desgarrando trozos de carne pútrida y miasmática, antes de rodear completamente la cosa, como en un capullo, y luego, con un fuerte chasquido, girando hacia atrás, cortando la carne exterior y torciendo la cosa en pedazos, de una manera horrible que habría sido realmente dolorosa, para un ser vivo. Entonces las cadenas volvieron a entrar en la espalda del hombre, y mientras respiraba, lentamente, se apoyó sobre una rodilla en el suelo, por el esfuerzo. Sabía que había abusado de su chakra, faltaba un tiempo para el siguiente lote, tenía que dejar caer el genjutsu, pero si lo hacía, no había garantía. El suelo tembló, cuando la base de la ciudad comenzó a encontrarse con el lado de la montaña, y por una vez, Toruna finalmente se dio cuenta de que había dado espectáculo a dos personas que no debería haber hecho. Si estuvieran aquí, entonces lo habían visto todo, y eso habría sido difícil de explicar. Poco a poco se puso de pie, tambaleándose cuando los temblores del impacto volvieron a ocurrir, enormes fisuras que aparecieron en el suelo separaron a los ninjas de Kumo de Toruna, quien, a falta de mejores términos, estaba al borde del agotamiento del chakra.
Una vez podría haber avanzado durante horas, el próximo lote no llegará pronto, necesito quitar el genjutsu, pero, cuando se dio la vuelta, esperando que no lo vieran, no se dio cuenta de que Yujito ya había saltado hacia él. Su costado, dejando una boca abierta ve detrás. Si no es Naruto, estoy salvando a un bastardo. Si es Naruto, lo estoy matando por sus acciones. La mano de Yujito se estiró hacia adelante, para agarrar el hombro del hombre, quien, sin embargo, le respondió con un siseo. Déjame en paz, no necesito tu ayuda, y con esas palabras, dichas con dureza, el hombre le dio la espalda una vez más, mientras el lado en el que estaban comenzaba a caer hacia abajo. Naruto, dijo la mujer apretando los dientes, sé que eres tú, te vi. Por favor. No sé por qué estás haciendo esto, pero detente. Sus ojos se volvieron llorosos, mientras gruñía lentamente, luego, si no lo haces, tendré que obligarte a detenerte. Al momento siguiente, Yujito Niji dejó el lugar a Matatabi, quien gruñó a medida que aumentaba de tamaño, convirtiéndose en un gato ardiente, quien de frente agarró a Toruna en su boca, aunque el hombre trató débilmente de escapar, estaba demasiado cansado para hacer mucho en este momento. Todo lo que pudo hacer fue silbar su ropa para no atacar, y luego dejar que Nebi lo agarrara dentro de su boca, mientras cerraba lentamente los ojos para una siesta rápida. No iría a ningún lado pronto, así que si pudiera conseguir un par de minutos de descanso ocular, ¿por qué no? Si eres Naruto, ¿cuándo te convertiste en un bastardo como este? Matatabi gruñó, levemente, en su garganta, mientras sostenía al hombre en su boca, el hombre que había visto y escuchado actuando como la persona más arrogante de la historia. Toruna no respondió a esa pregunta, simplemente eligió el silencio, estaba seguro de que podría dar una explicación razonable, siempre y cuando no dejara caer su genjutsu. Solo tenía que seguir así y todo estaría bien. No contesta. Hiciste que todos se preocuparan, llorando sobre tu tumba. Será mejor que tengas una buena excusa para esto, porque no te saldrás con la tuya sin una. Matatabi gruñó una vez más, mientras ella saltaba ágilmente hacia abajo, seguida rápidamente por B en su forma Chibi, para aterrizar junto a Daru y Amaru, quienes habían estado esperando durante bastante tiempo, mientras que la chica simplemente se desmayó, al ver a dos Jinchuriki en forma Biju. Matatabi podía sentir que incluso Yujito estaba nervioso, un manojo de nervios, para ser más precisos. Por un lado, esperaba con todas sus fuerzas que Toruna y Naruto fueran la misma persona, por el otro, temía que no fuera cierto, o que, como antes, alguien más fuerte que él lo hubiera obligado a sellar. Impedirle hablar, y que tendría que mantener el control y ser liberado, de alguna manera. Tenía miedo de que también no fuera Naruto, y que Toruna tuviera en verdad una explicación razonable de todo lo que había hecho. Eso significaría que había estado actuando según sus caprichos egoístas, creyendo que un niño muerto estaba realmente vivo. No te voy a escupir hasta que me respondas, Toruna de las serpientes. Bei y Daru miraron perplejos a la Nibi, quien mantuvo su forma de gato en llamas, mientras mantenía su boca cerrada. ¿Qué está pasando? Darui preguntó a B, cuyo rostro se oscureció levemente. El gato cree que el rastreador es el hermano, si lo es o no, las explicaciones que tiene que hacer, respondió lentamente el Jinchuriki, a la espera. Pasaron 5 minutos más, antes de que el Nebi finalmente escupiera a Toruna, quien lentamente se puso de pie, extrañamente luciendo mejor que antes, y encogiéndose de hombros para quitarse la suciedad y el polvo a su alrededor. Luego, fue el turno de Yujito de volver a su forma normal, y con eso, miró fijamente con los ojos rojos directamente a la forma del hombre frente a ella, a la espera. ¿Entonces? Preguntó Darui, mirando a Yujito, curioso por una respuesta sobre lo que estaba pasando. Él es Naruto. Sigue negándose, pero sé que es él, susurró, y quiero saber por qué sigue ocultando la verdad. Mi nombre es Toruna, y eso es definitivo, respondió el hombre en voz baja, deja de intentar vivir una mentira, agregó de nuevo antes de darse la vuelta para volver a Kumo, en silencio. Responde mis preguntas entonces. ¿Por qué puedes usar el Rasengan? ¿Por qué puedes usar las cadenas de Uzumaki? ¿Quién eres realmente? Yujito gritó, pero Toruna no se dio la vuelta para responder, simplemente mantuvo su camino recto, un pie tras otro, mientras comenzaba a descender la montaña. Respóndeme. Yujito gritó una vez más entre lágrimas, cayendo de rodillas, ¿por qué no me respondes? Ella lentamente comenzó a gruñir, levemente, su mirada fija en la espalda del hombre, si no me respondes, te sacaré las respuestas a golpes. Mientras brotaban llamas, antes de que Be o Darui pudieran intervenir para detenerla, se lanzó hacia adelante, con las uñas alargadas mientras se preparaba para arañar la espalda del hombre.
Se dio la vuelta, por un breve momento, y luego abrió los brazos de par en par, dejando que la mujer le rompiera un corte de luna creciente directamente en su pecho, dejando que la sangre brotara como una fuente, mientras sonreía amargamente a la mujer, que se detuvo. En estado de shock, ante la vista. ¿Feliz ahora? Siseó lentamente, mientras las serpientes en su ropa se envolvían lentamente alrededor de las heridas, mientras su mano derecha comenzaba a brillar de color verde y comenzaba a moverse sobre la herida, cerrándola, pero probablemente dejando una cicatriz atrás. Luego, en silencio, lentamente volvió a dejar la ladera de la montaña, dejando a Yujito, Beidarui sorprendidos, que no tenían idea de lo que había sucedido. Toruna duele. De hecho, le dolía más que no tuviera el coraje de responder, que el hecho de que Yujito lo hubiera cortado. Era obvio que lo habrían descubierto, tarde o temprano, pero esperaba que fuera después de haber sellado el Kyuubi una vez más. Ahora, con toda probabilidad, iba a estar en un gran problema, con Mifune y con el Raikage. Mientras bajaba lentamente de la montaña, suspiró aliviado al sentir que ambos Jinchuriki habían tomado una ruta corta hacia la ciudad. Solo significaba que no tendría que confrontarlos en ese momento, pero también significaba que tendría que dar una explicación razonable, ya que dudaba que se quedaran callados con A. Toruna dejó que su mano fuera a la parte posterior de su cabeza, para rascarse, suspirando lentamente, y, en ese momento, sintió una ola de fatiga recorriendo todo su cuerpo, entrecerró lentamente los ojos, mientras el chakra del sabio, y su resistencia natural e inmunidad, combatió y destruyó los vapores venenosos que alguien había arrojado en su dirección. ¿Quién podría estar vivo del enemigo? Fue entonces cuando C apareció en el camino, mirando al hombre bastante mal. Toruna entrecerró los ojos, no lo había sentido, pero, después de todo, C era uno de los mejores ninjas sensores de Kumo, era obvio que sabía exactamente qué hacer, y tal vez estaba demasiado cansado de las batallas anteriores. Sus músculos estaban adoloridos y necesitaba, al menos, un rápido cierre de ojos. ¿Toruna de las serpientes? Preguntó, con un par de agujas de senbon en la mano derecha. Tengo preguntas para ti, agregó lentamente. Extraña forma de preguntar, graznó la voz de Toruna, mientras tosía para aclararlo. Enviar vapores venenosos a mi manera no es una forma educada, agregó. Has sido casi educado, y eso me pareció extraño. Sentí tu cantidad de chakra en la carretera, y después de una rápida charla con el Raikage y Jiraiya el sapo, podrías ser un espía enviado para hacerse pasar por el verdadero rastreador, añadió C, lentamente, mientras dejaba que su mano libre se deslizara lentamente dentro de su chaqueta, para quitar pequeños perdigones, que Toruna sabía que probablemente eran bombas de humo. Sin embargo, dondequiera que fueran venenosas o no, era indiferente. Entonces, tengo mucho chakra, soy un idiota, y tú piensas que soy una amenaza. Así que soy tonto, ya que yo mismo me dirijo a la aldea, murmuró Toruna. Mientras daba un paso hacia adelante, solo para ver hacer rápidamente, con una velocidad que no poseía 3 años antes, clavar sus agujas senbon directamente en el pie derecho del hombre, paralizándolo. Eso no dolió, murmuró Toruna, perplejo, pero no puedo sentir mi pie ahora, agregó, mientras lentamente, pequeñas serpientes se deslizaban por sus pantalones, para morder y quitar lentamente las agujas de senbon. Debes ser inmune a los venenos, para seguir en pie, murmuró C. En cualquier caso, quiero probar una teoría, agregó lentamente, y por eso, enfrentaré la ira de las tierras de hierro si yo tengo que. Y con esas palabras, C se lanzó hacia adelante, con un bisturí en una mano, mientras dejaba que las agujas de senbon volaran hacia el hombre. De la espalda de Toruna brotaron 2 anacondas, sus gruesas escamas desviaron muchas de las agujas y se lanzaron hacia el médico Nin que, sin embargo, no parecía desconcertado por ello, moviéndose rápidamente entre ellas, tocándose con su mano libre en puntos específicos. No matar, sino paralizar, impidiendo que se dispersaran, ya que no tenían la oportunidad de moverse. Se acercó, y justo cuando Toruna estaba a punto de mover su mano derecha hacia adelante en un esfuerzo por bloquear el ataque entrante, C hizo una finta hacia el lado izquierdo y luego arrojó agujas senbon directamente a la cara del hombre. Fue un momento, las agujas atravesaron sus mejillas, brotando rayas en su rostro, hasta que en cada lado aparecieron 3 heridas distintivas parecidas a bigotes, y en ese momento, Toruna supo que no había podido ocultar su verdadera identidad, no podía. Disculpe por más tiempo. C era mucho más inteligente y más tranquilo que Yujito, no se echaría atrás fácilmente con solo silencio.
Z simplemente se quedó quieto, mientras Toruna disipaba lentamente, manualmente, las dos anacondas convocadas desde su espalda, mientras disipaba el genjutsu en su rostro, que ya no era necesario, susurrando a una de las serpientes en su chaqueta, con un siseo, que le dijera a los otros clones para dejar de recolectar chakra de la salvia. La pequeña serpiente se dispersó en una pequeña voluta de humo, mientras que frente a Z, estaba Naruto. Sus ojos azules, un tono claro de azul, azul cerúleo, el centro del ojo, normalmente negro, parecía en lugar de un pequeño tono rojo, pero nada más, ya que su cabello rubio estaba con un color mucho más brillante, aunque todavía era rojo. Manchadas, las marcas de sus bigotes, la real, estaban ligeramente desalineadas con las que Z había creado manualmente, aunque eran más tenues, una especie de desvanecimiento debido a la edad. ¿Qué me delató? Las palabras de Toruna fueron apenas susurradas, con los ojos de reojo. Toruna, para sobrevivir al dolor y la tristeza, porque en el fondo sabes que te equivocaste en lo que estabas haciendo. ¿Sabías? Los ojos de Toruna se abrieron en estado de shock, que estaba mal mentir y fingir tu muerte, pero pensaste que era lo correcto, porque todo era tu culpa, ¿verdad? Siempre te culpaste a ti mismo, por cualquier cosa que sucediera, culpo al prolongado lavado de cerebro, pero incluso entonces, Naruto, volvamos a Kumo, agregó Z en voz baja, todos te perdonarán, estoy seguro. Hiciste lo que pensaste que era correcto, en ese momento, y no puedes permitir que sigan viviendo con dolor, por favor. Pero pensaste que era lo correcto, porque todo fue tu culpa, ¿verdad? Siempre te culpaste a ti mismo, por cualquier cosa que sucediera, culpo al prolongado lavado de cerebro, pero incluso entonces, Naruto, volvamos a Kumo, agregó Z en voz baja, todos te perdonarán, estoy seguro. Hiciste lo que pensaste que era correcto, en ese momento, y no puedes permitir que sigan viviendo con dolor, por favor. Pero pensaste que era lo correcto, porque todo fue tu culpa, ¿verdad? Siempre te culpaste a ti mismo, por cualquier cosa que sucediera, culpo al prolongado lavado de cerebro, pero incluso entonces, Naruto, volvamos a Kumo, agregó Z en voz baja, todos te perdonarán, estoy seguro. Hiciste lo que pensaste que era correcto, en ese momento, y no puedes permitir que sigan viviendo con dolor, por favor. Cesan, la mano de Naruto fue una vez más a rascarse la nuca, todavía voy a morir. ¿Lo sabías? Ante esas palabras, los ojos de Z se lanzaron a mirar al hombre, parecía bastante normal, claro, tenía 25 años cuando se suponía que no debía tener más de 15, pero... Hice una promesa con el Kyuubi, Cesan, ella y yo tenemos un trato, ante esas palabras, Z entrecerró los ojos. Sabes que no puedes seguir los tratos, Naruto, ya no estás en Root, agregó, esperanzado, puedes continuar sin seguir tus palabras, especialmente si se trata de un demonio, señaló. Cesan, ella estaba ahí para mí, siempre, tal vez era grosera, enojada, odiosa, desdeñosa, pero ella estaba ahí, respondió Naruto, ella estaba ahí y estaba encadenada, todavía está encadenada como yo. Fue una vez. Tengo que liberarla, Cesan, y si no puedo luchar contra ella para que vea sus malas acciones, entonces tendré que volver a sellarla, y esa vez, la sellaré dentro de mí y, dependiendo de las circunstancias, podría morir junto con ella, agregó lentamente. Pero Z trató de intervenir, pero Naruto levantó una mano, en señal de despido, antes de mirar a los ojos al médico ninja. Cesan, morí y tú y todos los demás lloraron y siguen llorando incluso después de 3 años, ahora que sabes que voy a morir una vez más, probablemente, ¿qué vas a hacer? ¿Amarrarme? ¿Yo para no ir y arriesgar mi vida? Tengo cosas que tengo que hacer, Cesan, como Toruna de las serpientes, y por eso, Naruto murió, Cesan. Honestamente, ¿puedes prometerme que no intentarás detenerme? Cuando Naruto terminó de hablar, los ojos de Z se dispararon, escondiéndose detrás de ellos los pensamientos del ninja médico sobre el asunto, antes de finalmente asentarse. Bueno, puedo ayudarte, ¿no? Solo, regresa, y pase lo que pase, te ayudaré a localizar al Kyuubi, sin molestarte. Mientras el ninja médico terminaba de hablar, los ojos de Naruto, por un breve segundo, parpadeó con esperanza, que él entendió, antes de negar con la cabeza, suspirando profundamente. Cesan, susurró Naruto, sabes que nada me impedirá hacer lo que deseo hacer, ¿verdad? El médico ninja asintió una vez más. Bien, entonces, vámonos, estoy seguro de que probablemente serás el único que lo piense de esa manera, agregó, mientras lentamente comenzaba a caminar hacia Kumo, el ninja médico a su lado. Estuvo en silencio por un rato, hasta que Z tomó la decisión de hablar una vez más. Aún así, puedo intentar hacerte cambiar tus ideas, Naruto se rió entre dientes. Kuro dijo lo mismo, gracias, y con eso, regresaron al pueblo.
Día siguiente Naruto se despertó, gimiendo por el dolor que sentía en la totalidad de su cuerpo, recordando lo que realmente había sucedido el día anterior. Primero, había sido golpeado con garras de hierro 27 veces por su padre, luego, había sido sometido a 3092 golpes de puños de varios grados, luego había sido abofeteado hasta la muerte por Yujito, no más abrazos, ya que resultó que los hombres no necesitaban abrazos, Anko había usado algunas de sus torturas más dolorosas pero no letales, incluidas cosas que habían hecho que muchos hombres temieran por sus propias nueces, Darui había usado la parte plana de su espada para probar un nuevo estilo en su cuerpo ya maltrecho, y el sabio pervertido había arrojado 2 Rasengans en sus entrañas, no lo suficientemente fuertes como para ser letales, pero le dolían. Kuro había volado sabiamente de regreso a la colina de las serpientes, silbando también, ya que lo sabía, pero no lo sabía. No quiero ser sometido a la ira Jinchuriki del Nibi. Con todo, ese día, se sintió destruido. Total y absolutamente destruido y, además, no tenía idea de en qué cama estaba, ya que se había desmayado hacia el final, cuando habían estado debatiendo, veía, si un doble lariat sería demasiado. Le tomó un largo momento, darse cuenta de que estaba en su cama, la que tenía cuando compartía un apartamento con Bei Yujito y Darui. El punto era que no estaba solo, en su cama. Llevaba una especie de pijama naranja holgado, y de hecho tuvo que preguntar quién en su estado de ánimo correcto compraría tal cosa, antes de girar la cabeza lentamente hacia el lado derecho, donde, agarrándose con fuerza a su brazo derecho, como si se alejara corriendo, se quedó con Anko bastante dormida. Habría sido una escena linda, si ella no hubiera estado en el proceso de morderle el brazo derecho repetidamente, mientras babeaba sobre dangos gigantes. En cambio, su brazo izquierdo estaba siendo arañado repetidamente por Yujito, quien, aún dormido, maullaba en su sueño, a veces ronroneando. Para un hombre normal, habría sido el cielo, para él, fue el infierno. Él gimió de nuevo, deslizándose ligeramente hacia abajo, debajo de las sábanas, solo para descubrir que el agarre de Anko era tan fuerte como el de una serpiente, y que Yujito, sintiendo, mientras aún dormía, que ella estaba perdiendo su poste para rascar, se había agarrado con sus dientes. Lentamente regresó hacia arriba, suspirando mientras resistía los mordiscos, rasguños y golpes de rodilla de las 2 mujeres, hasta que, finalmente, Kami tuvo piedad de él, y Yujito bostezó, antes de abrir lentamente los párpados para mirar a la mitad. He estado dormido en Naruto. No vas a ir a ningún lado, te atrapé, murmuró, agarrándolo con fuerza, no dejarte ir, no, agregó lentamente, rodando hacia un lado, para tenerla de espaldas a él. De lado, mientras todavía sujetaba su brazo bajo su peso. Oh, Anko One-chan también quiere jugar a este juego. Anko exclamó, siendo en realidad una persona despierta dormida rápidamente, agarrándose con fuerza del otro brazo y haciendo que Naruto gimiera una vez más. Este es el castigo Otouto, murmuró Yujito, asintiendo para sí misma. Sí, castigo, muchos hombres pagarían por estar en tu posición, ¿sabes? Anko bromeó, no puedo creer que estés lloriqueando, agregó. Ustedes son mis One-chans, no las veo como mujeres, agregó lentamente, antes de maldecir su estado medio dormido. Sí, ¿por qué tenía que decir eso? Ah, ¿de verdad? Dijeron ambas mujeres al mismo tiempo, con la frente cubierta de garrapatas nerviosas, mientras se giraban lentamente. ¿No me han castigado lo suficiente? Naruto intentó, tentativamente, pero, cuando los dos sonrieron ferozmente, ambos comenzaron a rascarle la cara, mordiéndolo con dureza en los hombros, a sacarle sangre también, manteniendo sus brazos inmovilizados bajo sus pesos, mientras trataba de defenderse sin éxito. Ahora estamos empatados, dijo Anko, después de un rato, levantándose lentamente y estirándose, mientras Yujito hacía lo mismo, pero sin decir esas palabras. Todavía tenía mucho castigo que repartir. Después de todo, el turno de Naruto para levantarse de la cama se encontró con una feroz resistencia por parte de Anko, quien lo agarró con un estrangulamiento por detrás y murmuró en su oído. Así que en realidad querías que siguiera luchando, ¿eh? Ella siseó, bueno, entonces voy a mostrarte lo que tu One-chan puede hacer. Voy a convencerte no de hacer esa cosa estúpidamente suicida, y con eso, el caso se cierra, y Anko One-chan se pone su espalda a Otouto. Cuando terminó de susurrar eso, le revolvió el cabello, antes de salir con una sonrisa brillante y tararear feliz. Yujito miró la escena, antes de cruzarse de brazos y mirar a Naruto, enojado, mientras que el hombre simplemente le devolvió una sonrisa incómoda y una mirada triste. Los ojos de cachorro ya no funcionan, Otouto, murmuró Yujito, mirando hacia un lado, tendrás que hacerlo mejor que eso.
Naruto simplemente se puso de pie, siseando lentamente mientras las serpientes se deslizaban sobre su cuerpo, descartando el pijama de un solo golpe mientras se transformaban en su ropa normal blanca y negra, y Yujito, de hecho, se sonrojó en su rostro volviéndose hacia el lado, algo que Naruto no se perdió. ¿One-chan? Preguntó, enarcando una ceja. ¿Qué pasa, vaca Otouto? Respondió ella. ¿Tienes la cara roja? ¿Tienes fiebre? Preguntó de nuevo, acercándose con una sonrisa burlona, mientras colocaba su frente contra la de ella. No, yo no, vaca. Con eso, Yujito saltó hacia atrás, mientras Naruto se rió entre dientes ante tal exhibición de su One-chan. Bueno, ¿estás nervioso One-chan? Con un tono burlón, Naruto se movió hacia la cocina, donde Be, quien no podía guardar rencor incluso si lo tenía con super pegamento, ya estaba sonriendo con el puño en alto. Y, cuando Naruto le devolvió el puño, aparecieron pequeñas ondas de aire, como se le había dado con fuerza. Todavía voy a hacer lo que planeo hacer. Sí, hermano, te escuché alto y claro. Pero me quedaré para ayudarte. Por cierto, Asan quiere verte, a primera hora de la mañana. Ayer estaba completamente enojado, pero hoy en realidad estaba sonriendo con todos los dientes, señaló Darui, desde el sofá en el que estaba sentado. Viendo la televisión, ya que no era genial guardar rencor. Anko, por otro lado, estaba felizmente hurgando en el refrigerador, agarrando una barra de dangos congelados. Entonces me iré de inmediato. Cuando Naruto se dio la vuelta para irse, escuchó un grito de guerra agudo y perforado que venía de la puerta, que pronto fue trastornado por un Shoko completamente listo para la batalla. ¿Estás vivo? Bien. Ahora puedo matarte con mis propias manos. Mientras Shoko cargaba hacia adelante, con el puño listo, Naruto se hizo a un lado, dejando que su mano derecha cayera verticalmente, mientras su mano izquierda se movía hacia la pierna delantera de Shoko, agarrándola por el tobillo y tirándola hacia arriba, haciendo que la chica girara y cayera sobre ella. Hacia atrás, por la pura fuerza del tirón, y luego saludándola desde su posición, antes de moverse para irse. Shoko se levantó con otro grito de guerra, saltando sobre sus pies desde su espalda, dándose la vuelta solo para verlo irse. ¿A dónde fue él? Ella gritó. Oficina de Raikage, respondió Anko con una sonrisa. Estás pagando por la puerta, ¿entiendes? Mientras ella agregaba eso, C salió lentamente de su habitación, bostezando y rascándose la cabeza. Buenos días Shoko, Anko, Be, Darui y Yujito que está rojo y avergonzado en el pasillo, como señaló el médico Nin, apuntando a sus cereales, vio al Nibi correr en la cocina, antes de murmurar, lentamente. No estaba avergonzado. Oh, ¿lo viste cambiarse, no? Bromeó Anko, sentí sus músculos anoche, el Otouto ha crecido, pero él es mi boleto para salir de la bruja, no el tuyo. Cuando la mujer de cabello púrpura señaló eso, Yujito se puso rojo una vez más. Escúchame bien. Solo porque tiene el cuerpo de un hombre, ¿y qué hombre? Tiene 14, 15 como mucho. Es demasiado joven. Mientras Yujito respaldaba apresuradamente esa declaración, Shoko pasó de una mujer a otra antes de rascarse la cabeza. Pero Yugoro dijo que está bien yo también mataré a ese hombre. Y con eso, Son Goku se fue corriendo. Dejando a dos mujeres ligeramente sonrojadas, pero riendo entre dientes, y tanto Be como Darui haciendo todo lo posible por no reír, mientras que C, simplemente, con un punto de vista analítico, reflexionaba sobre un pensamiento al decirlo en voz alta. Si se casaba, juraría en un altar que nunca abandonaría a su esposa, podría funcionar para evitar que haga lo que quiere hacer, y ante eso, Yujito y Anko, se pusieron de un rojo carmesí, mientras que Darui simplemente resopló y Be borró el pensamiento después de un momento. La oficina del Raikage Samui miró a Naruto con una mirada ligeramente enojada, antes de poner los ojos en blanco y dejarlo entrar después de un par de minutos. No podía mantener una mirada enojada al hombre, tenía una cara tan diferente, más tranquila y más amable, que era casi difícil asociarlo a Toruna de las serpientes. Sabía que en verdad él era Naruto, un hecho que solo pocas personas habían llegado a conocer. Toruna había vuelto con C y se había comprometido a explicar, en un lugar privado, todo. Luego, después de unas buenas 4 horas, todos habían ayudado a los castigos, y los gritos habían reverberado en todo Kumo, haciendo que muchos se preocuparan de que algo estuviera sucediendo, como otro asalto. Naruto entró a la oficina esperando ser de nuevo con garras de hierro. En cambio, se encontró con un chaleco antibalas blanco, el símbolo de Jounins de Kumogakure. Estaba de pie con los brazos cruzados, inclinado hacia atrás usando el escritorio como apoyo, mientras miraba al hombre que había entrado a su oficina con una sonrisa. Hiciste la cosa más idiota jamás que se haya hecho, chico, y vas a hacer una aún más estúpida.
así que prefiero que te lo pongas, al menos podría salvar tu pellejo un poco más, está reforzado con acero, como señaló el Raikage, los ojos de Naruto se agrandaron, había esperado verse obligado a ceder, o explicar, de nuevo, cómo había terminado convirtiéndose en Toruna, en cambio, nada, simplemente fue, ¿entendido? Quizás no, pero aún así. Su voz fue ronca, acepto, murmuró, mientras sus serpientes se abrían paso para asimilar el chaleco antibalas, dejándolo apretarse contra ellas. En otra nota, te falta la diadema de Kumo, estaba seguro de que, Naruto, ante eso, sonrió, colocando chakra en su mano derecha mientras un sello invisible se iluminaba, haciendo que una diadema de Kumo apareciera de la nada. Hice uno, lo guardé, pero ahora no es el momento, Otousan, todavía necesito ser Toruna, susurró Naruto, es esencial que todo salga bien en el rastreo, ya sabes, si se sabe quién soy realmente, podría traer problemas a largo plazo, especialmente de él, ante eso, el Raikage apretó los dientes, antes de asentir. Bien chico, pero sé que, si alguien puede llevar a cabo ese truco que quieres hacer, serás tú. Solo sigue entrenando y, mientras estoy en eso, te conseguí el miembro restante de tu pista. Equipo. Estoy seguro de que la conociste esta mañana. Después de que le dije tu identidad, ella se fue corriendo, ante eso, Naruto hizo una mueca. ¿Shoko? Preguntó, perplejo. Sí, ella es una luchadora, pero pensé que sería perfecto, ya que sabe cómo sobrevivir básicamente en cualquier lugar, y no será un peso. Es más un simio que una niña, y más un shinobi que un kunoichi. Además, traerás al Kyuubi Jinchuriki aquí de una pieza, antes de intentar abrir o sellar que quieras hacer, es por eso que no voy a enviar a Z contigo, aunque él es libre, o Yujito, quien es mejor. Quedándonos en Kumo junto con B hasta que este Akatsuki sea tratado, tomando un pequeño respiro, continuó hablando, lentamente, hay muchos lugares en la Tierra del Rayo donde puedes tener una buena pelea sin arriesgar a nadie ni a nada, y yo también estaré allí, para respaldarte, ¿sabes? Ante eso, los ojos de Naruto se abrieron de golpe con sorpresa, cuando estaba a punto de decir algo descartó el tema con la mano, escucha chico, no voy a dejar que la historia de mi hijo peleando y derrotando al Kyuubi pase sin que yo esté dando respaldo. Y piénsalo. El viejo y el entonces recientemente nombrado Raikage de Kumo, derrotando al Kyuubi. Otousan, Naruto, sin importar su apariencia de 25 años, tenía los ojos llorosos, ya que no sabía qué decir, así que simplemente levantó su puño derecho y, cuando el hermano Raikage le devolvió el puño, no había nada más que decir, te haré sentir orgulloso, susurró. Estoy seguro de ese chico, estoy seguro de eso, respondió el Raikage. Cueva Ryuchi pergamino de técnica de resurrección. Ikari murmuró, mirando uno de los pergaminos rescatados de la fortaleza voladora destruida, ¡qué asco! Eso es horrible, ¿qué clase de idiota estúpido imbécil usaría algo que tiene un lapso de tiempo de 3 años antes de necesitar ser reutilizado? ¿Siempre con un nuevo cuerpo también? Eso es simplemente incorrecto, mientras la serpiente siseaba, sacudiendo la cabeza y tirándola a la pila de pergaminos para quemar, tomó otro. Oiroke no Jutsu, para cuando te sientas solo por la noche, úsalo con un clon de sombra, ¿qué? Ikari miró lentamente a la derecha y a la izquierda, antes de tragar silenciosamente el pergamino, esto es para, solo ojos privados, sí, susurró. Oye Ikari. La voz ronca de la serpiente de cascabel hizo eco, haciendo que la serpiente negra casi salte en el lugar, mientras se gira para mirar a Tabaco, y su cigarro, que viene de la entrada de la cueva. ¿Sí, Tabaco? Ikari preguntó, un poco nerviosa, ¿hay algo en el problema? No lo creerías. Omega ha sacado una serpiente azul brillante de los nuevos lotes, y siempre está mojada. ¿De quién es jovencito? Ikari preguntó, curiosa. No lo sabemos, pero sabemos que es de los infundidos en lotes de chakra salvia. Podríamos estar cerca de tener todos los elementos ahora, mientras Tabaco dijo que con una sonrisa, dio otra calada a su puro, antes de darse la vuelta para mirar. Vete, suelta ese Oiroke Jutsu más tarde, yo también quiero leer. Mientras Ikari se sonrojaba ante la mención, sus escamas se enrojecían lentamente, tosió un poco antes de asentir furiosamente y luego girarse hacia el siguiente pergamino. Jutsu de curación, de nuevo, y con eso, lo arrojó a la pila de jutsus de curación. Yami, por otro lado, estaba mirando a una serpiente de escala y una serpiente de cola entrenando juntas. La división de la cola era más para el sigilo y los ataques repentinos, mientras que Scale se hizo para conquistar, adquirir cualquier cosa de valor y luego regresar a la cueva Ryuchi con el objeto en cuestión, por lo que eran más fuertes y más duros, pero no tenían un uso real para un rápido velocidad, así que estaban bastante equilibrados.
Era como ver a una tortuga peleando con una ardilla hiperactiva. Equilibrada, pero bastante molesta. Entonces, ¿estás haciendo algo esta noche? Cuando se hizo la pregunta, de ella a uno de los clones de la sombra de Naruto que se quedó en la cueva durante todo el mes, este se llamaba Epsilon, el hombre, que parecía llevar siempre un pañuelo en la cabeza, para imitar a cierto morino, respondió encogiéndose de hombros. Lo que hago todas las noches. Leer Icha, escribir mis nuevos consejos de tortura y espero que finalmente se venda como los libros de mi otro yo, mientras señalaba que Yami puso los ojos en blanco, antes de responder con un siseo. A nadie le gusta leer sobre tortura, ¿por qué no escribe sobre jardinería? ¿Jardinería? ¿Te das cuenta de que solo he cultivado hongos aquí? Bueno, entonces escribe un libro de hongos. No, Epsilon negó con la cabeza, mientras señalaba eso. Au, los que tienen manos no tienen ideas, y los que tienen ideas no tienen manos, hizo un puchero Yami. ¿Por qué no usas tu cola? Preguntó Epsilon. ¿Y cubrirlo con tinta? Estás loco. ¿Sabes cuánta agua se necesita para limpiarlo después? Gracias pero no gracias, respondió la serpiente blanca sacudiendo la cabeza. Akuja, por otro lado, se rió entre dientes en su trono, mientras miraba el tablero de ajedrez de Shoji, pensando en su próximo movimiento. El plumero frente a él lo había colocado en una situación difícil, ya que sus habilidades estaban un poco oxidadas, después de siglos de haber ganado porque los oponentes de repente decidieron que habían perdido. Ahora, en cambio, podía sentirlo, la adrenalina, la tensión, el riesgo, y podía escuchar el parloteo de las serpientes por todas partes en las cuevas, algunas riendo, otras silbando, otras entrenando de maneras que no había pensado. Y, en general, lo único en lo que podía pensar era en lo interesante que era su vida ahora. Moveré al rey aquí. Tan pronto como Akuja hizo el movimiento, fue el turno de pensar de Kuro, antes de mover lentamente su caballo a su posición. Derrotado por un plumero. Me estoy volviendo viejo para mi posición. Mientras murmuraba eso, ya estaba esperando ser atacado por más de un centenar de serpientes más débiles, solo para intentar quitárselo. En cambio, nadie se movió, nadie atacó, y Akuja se sintió, sorprendentemente bien, en realidad. Odiaría limpiar las manchas de sangre de sus escamas, siempre es un trabajo duro. Otro. Podría ser tu afortunado el próximo, sugirió Kuro, cortésmente, aunque debes evitar jugar tan imprudentemente al principio, intenta un enfoque más tranquilo, funciona, agregó en voz baja. Intentaré eso, respondió Akuja, asintiendo, mientras que con una bocanada de humo, las piezas de Shoji volvieron a sus posiciones iniciales, y luego empezaron de nuevo. Minato y Nagato sellado. El ex cuarto Hokage apenas había dicho esas palabras, que la gigantesca estatua de madera comenzó a caer profundamente en el suelo mientras, junto a él, el camino humano estaba al acecho, mientras el cuerpo de la bestia de tres colas estaba en la cueva, desvaneciéndose lentamente. En la nada. Con la captura de la bestia de tres colas, ahora deberíamos dirigir nuestra atención a la de la bestia de ocho colas. El camino humano habló lentamente, llevando la voz como un eco. En realidad, líder, el parpadeo de una sombra en uno de los dedos aún visibles de la estatua apareció por un segundo, mostrando un Kakuzu etéreo. Ese idiota de Idan no pudo atrapar al Nibi de dos colas, y ahora estamos acechando al fuera de Kuro. No podemos entrar porque tienen algún tipo de mensajero de la Tierra de Hierro, y si lo atacamos, sea quien sea, arriesgamos la Tierra de Hierro contra nosotros. Mientras hablaba el hombre, Minato reflexionó sobre el pensamiento. Podría hacerlo, sin la túnica. Después de todo soy un ninja perdido, un nin perdido extremadamente poderoso, agregó. No, respondió el camino humano. Kakuzu, Idan, emboscarán al Nibi en el primer momento. Hasta entonces, intenten averiguar por qué está allí y qué está haciendo. Levantó lentamente el índice de su mano derecha, amonestando. Si no logras capturar al Nibi, no esperes que te suelten tan fácilmente. Antes de que los dedos finalmente desaparecieran debajo del suelo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Minato preguntó al camino humano, quien respondió con un rostro siempre poco emocional. Regresamos a casa, obviamente, y con eso, el ex cuarto Hokage Hiraisin lo llevó a él y a uno de los cuerpos de Nagato a un lugar seguro, a un par de días de caminata desde Amegakure. No puedo esperar a ver a Kushina. Minato exclamó, mientras comenzaba a moverse, seguido por su colega. El camino Naraka ha encontrado algo interesante, dijo el camino humano, deteniéndose repentinamente en medio del camino. Se trata de Katsumi-chan, o Sumire-chan, agregó, y, en ese momento, el cuarto se detuvo. ¿Qué averiguó? Minato preguntó, inmediatamente preocupado. Ella está en una misión grupal con otros tres ninjas de Oto, dirigiéndose hacia Kumo.
están saliendo de Otogakure, y se dirigen hacia Kumogakure a través de la tierra, están en una especie de misión de recuperación, dijo el camino humano. ¿Puede interceptarlos? Minato preguntó, mientras mentalmente notaba dónde podía ir y sin hacer lo mismo. Él puede alcanzarlos cuando estén en la tierra de Hot Springs, no tienes la intención de ir allí de inmediato, ¿verdad? Preguntó el camino humano. ¿No puedo? Minato preguntó, levantando levemente una ceja. No dije eso, respondió el camino humano, pero sospecho que a mi primo le gustaría vernos a los dos, agregó, lentamente. Bien, tengo tiempo para interceptarlos, después de todo tengo un sello en nuestra base allí, reflexionó Minato, antes de comenzar a caminar de nuevo. Pronto su familia estaría completa una vez más, y nadie iba a meterse con eso, ya que el único problema, había desaparecido. Muertos y fallecidos. Konoha en algún lugar una mujer estaba encaramada en un tejado, su cabello púrpura atado en una cola de caballo, una máscara de ambú en su rostro, mientras miraba lentamente a la población que pasaba, se quedó en silencio. Estaba segura de que su presa venía por aquí después de todo, Danzo-sama había sido claro. Solo tenía que matar a la mujer, y todo estaría bien. La mujer había fingido ser su madre durante todo ese tiempo de entrenamiento, en verdad, había sido reemplazada por un espía enemigo, Danzo-sama le había dicho eso. Danzo-sama no tenía necesidad de decirle mentiras, e incluso Tree no tenía necesidad de hacerlo. Entonces, esperó, en silencio, hasta que escuchó bajo sus pies a la mujer que regresaba a su apartamento, revisando sus propias trampas, como haría cualquier entrenador de Road, preparando la cena también. Ella se quedó allí, esperando, hasta que escuchó su cabeza para la ducha, entrar y salir unos minutos después, y luego dirigirse a la ventana. Para abrirlo y tomar aire fresco. El ninjato atravesó directamente su cabeza cuando lo hizo, la mujer enmascarada saltó hacia abajo y con precisión la atravesó directamente en la frente, antes de dejar que la gravedad hiciera su curso para llevarla hacia abajo. Había sido perfecto, no había sentido nada. Su rostro se parecía mucho al de su madre entrenadora, pero no era ella, así que la había matado con gracia y elegancia.